Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda clase sobre retículo endoplasmático del curso Introducción a la Biología Celular del programa académico de bachillerato. Mi nombre es Alejandro Roth y vamos a continuar un poco hablando de este organelo, o serie de organelos realmente debiéramos hablar, ¿ya? Y si recuerdan de la primera clase, el retículo endoplasmático compone de principalmente dos grandes áreas: el retículo endoplasmático liso, que tiene una estructura principalmente tubular, y el retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza por su estructura de cisternas. Si ustedes pueden ver estas cisternas aplanadas, ¿verdad?, que, como su nombre lo indica, se encuentran recubiertas de ribosomas. El retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, son continuos con la membrana nuclear. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá entonces cómo se forma una cisterna aquí, ¿ya? Cómo estas cisternas son continuas con el la membrana nuclear, y la membrana nuclear que muestra su estructura característica de doble membrana, ¿ya? Y ahí vemos también los poros nucleares. Entonces, para continuar, una cosa que nos quedó pendiente de la clase pasada es que el retículo endoplasmático es un reservorio muy importante del calcio intracelular. El calcio intracelular, de hecho, el calcio en el interior de la célula se encuentra a concentraciones muy bajas comparadas con lo que se encuentra afuera de la célula. Entonces, la liberación de calcio hacia el citoplasma es leído por la célula como una señal. Entonces, en las membranas del retículo endoplasmático lo que observamos es que hay transportadores de calcio que lo que se encargan es de capturar calcio en baja concentración en el citoplasma y empujarlo en contra de su gradiente de concentración hacia el interior del retículo endoplasmático. ¿Ya? Esto entonces permite disminuir las concentraciones de calcio. ¿Ya? Ahora, este calcio puede ser liberado en respuesta a señales como IB3, como ustedes recordarán de la vía de la proteína quinasa C, o puede ser liberado por otros ligandos. ¿Okay? Y algunos casos importantes son justamente la contracción muscular y la activación de la proteína quinasa C. Si ustedes pueden ver, entonces desde el citoplasma hay bombas de calcio. Acá tenemos una bomba que es un antiportador con sodio, ¿verdad? Permite el ingreso de sodio obligando a la salida de calcio contra su gradiente de concentración. Fíjense que en el exterior de la célula hablamos que el calcio se encuentra en concentraciones del orden de milimolar, y en el interior de la célula estamos hablando de micro o inclusive nanomolar. Esta es la diferencia entre tener, no sé, 10 centavos y tener 1000 pesos, ¿ya? O 10 pennies y tener $100, no sé, me tendría que sacar la cuenta claramente. En fin, el hecho es que también tenemos bombas de calcio dependientes de ATP. Entonces la célula mantiene una concentración baja de calcio, y por lo tanto cuando ingresa calcio se activan muchas células que son capaces de unirlo, ¿ya? De la misma manera que tenemos estas bombas acá en el exterior, tenemos transportadores de calcio hacia el interior del retículo endoplasmático, y tenemos sin portadores asociados a protones para el ingreso de calcio al interior de la mitocondria, ¿ya? Y este es el caso clásico que observamos acá, la contracción muscular, que comienza justamente con la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, la depolarización de la membrana de la célula muscular producto de los receptores activados por acetilcolina, que son receptores ionotrópicos, que permiten la generación de un potencial de acción. Este potencial de acción se va a propagar a lo largo de la membrana, penetrando hacia adentro a través de los túbulos T y permitiendo el ingreso de pequeñas concentraciones de calcio al citoplasma. Estas pequeñas concentraciones de calcio van a generar entonces una liberación masiva de calcio en el interior desde el retículo sarcoplásmico, que es una especialización de lo que era el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Esta liberación del calcio permite que el calcio se una a la tropomiosina, que se encuentra utilizando los sitios de unión de actina en la actina, que bloquea entonces la unión de la miosina. Entonces podemos ver aquí la tropomiosina, esta cadena de tropomiosina, asociada a la actina y bloqueando los sitios de unión donde se pudiera unir
la miosina. Esa entrada de calcio lo que va a producir justamente es un desplazamiento de la tropomiosina, ¿ya? Y eso va a permitir ahora que las cadenas de miosina se unan a los filamentos de actina y generen justamente la contracción muscular. Este calcio va a ser secuestrado de vuelta hacia el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo el control de la concentración del calcio intracelular es extremadamente importante para el manejo de una condición fisiológica. Pero ahora vamos a hablar de una que es clásica, lo que se llama la translocación cotraduccional. Y para esto les sugiero revisar este video, que se llama La vida interna de las células, presentado por Ex Vivo y en una colaboración con la Universidad de Harvard, ¿ya? Veamos de qué se trata esto. La primera parte del video, que si se activa nos ayuda, observamos justamente los poros nucleares y observamos que algo sale desde ahí. Y este es el RNA mensajero, que ya ha sido procesado, que está listo para la traducción. Vemos que se adhiere una subunidad pequeña del ribosoma, la subunidad mayor, y comienza la síntesis. Y esta síntesis sigue ininterrumpida hasta que la proteína es liberada, ¿ya? Y esta proteína entonces va a seguir en la célula a cumplir sus funciones. Hasta ahí lo que ya habían visto ustedes en las clases de traducción celular. Ahora veamos este caso más en particular. Se une la subunidad pequeña, se une la subunidad mayor y la síntesis se bloquea hasta que se asocia a esta proteína o este complejo proteico llamado traslocón que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Y fíjense que el traslocón tiene una puerta lateral que permite que la proteína pueda salir asociada con un pedazo de ella a la membrana, lo que vamos a referirnos como proteínas de transmembrana. Desde el retículo endoplásmico, después de varios procesos, van a yemar vesículas, ¿ya? Que estos van a ser sacos membranosos rellenos de proteínas, que van a ser transportados hasta el aparato de Golgi mediante motores moleculares que van arrastrándolos a través de los microtúbulos. Ingresa a la cara cis del aparato de Golgi y aquí las proteínas van a recibir una serie de modificaciones, particularmente en su glicosilación, cosa de la cual vamos a hablar más tarde, y pasan a través de todo el aparato de Golgi para salir en forma de vesículas que van a ser destinadas a distintos lugares de la célula, ¿ya? Uno de ellos puede ser la membrana plasmática. Y al fusionarse la vesícula con la membrana plasmática, libera lo que está en su interior hacia el exterior de la célula. Entonces aquí tenemos un proceso de secreción o exocitosis. Vamos marcando los términos, ¿ya? Entonces detengámonos a mirar este proceso. Este cuadro del Lodish es bien claro. Fíjense que tenemos el mRNA y este mRNA puede sintetizar una proteína, y si la proteína se sintetiza y no tiene ninguna señal de destinamiento, va a cumplir su función en el citoplasma. Y tenemos una cantidad importante de las proteínas de la célula que hacen justamente eso. O sea, basta con que piensen en la actina, la miosina y cualquier proteína asociada al citoesqueleto. Y de ahí un millón más de proteínas. Ahora, algunas proteínas poseen en el extremo carboxilo, es decir, la última parte que se sintetiza, una señal de destinamiento. Ahora, estas señales de destinamiento no tienen por qué estar solamente en el carboxilo, ¿ya? Acá se ejemplifica en el carboxilo. Y esta señal de destinamiento puede ser una señal que permita interactuar con las proteínas del poro nuclear y facilitar el transporte de esta proteína hacia el interior del núcleo, ¿ya? Esto es un proceso bastante más complejo que requiere de las carioferinas y las nucleoporinas. No nos vamos a meter en eso, ¿ya? Pero esto justamente nos permite un transporte específico al interior del núcleo. De la misma manera, esta señal, que son una secuencia de aminoácidos que se encuentra dentro de esta proteína, es decir, es un péptido dentro de la proteína. Ese péptido podría permitir justamente la translocación al interior del peroxisoma, al interior de mitocondrias, perdón, al interior de cloroplastos en este caso, o al interior de mitocondrias, ¿ya? Pero hay
un péptido de destinamiento a un organelo que es algo más particular y que fue de los primeros péptidos en ser descritos de destinamiento a organelo. Y ese es el que llamamos el péptido señal de destinamiento a retículo endoplasmático. Cuando alguien les hable del péptido señal, se están refiriendo a este. Todos estos también son péptidos señales, son péptidos de destinamiento, pero en estricto rigor cada uno debe ir con el apellido al organelo que destina. ¿Okay? Este es de destinamiento al retículo endoplasmático. Y sin embargo, el uso que se hace, se suele decir el péptido señal. ¿Ya? Así que no nos compliquemos, hablemos del péptido señal. Fíjense que este péptido señal va a requerir, para que el ribosoma mantenga su traducción, va a requerir que éste se asocie al retículo endoplasmático. Y ahora vamos a hablar de cómo eso ocurre. Y aquí la proteína va a ser traducida, ¿verdad? Desde la RNA. El ribosoma va a generar la traducción y la proteína que se está sintetizando va a ser inyectada hacia el interior del retículo endoplasmático. Una posibilidad es que sea inyectada completa, en cuyo caso tendremos una proteína que va a ser soluble dentro del lumen del retículo endoplasmático, y la otra opción es que quede asociada a la membrana, ya sea con un dominio de transmembrana o con múltiples dominios de transmembrana. Una vez que estas proteínas han adquirido la estructura correcta, y vamos a hablar de los mecanismos de control de calidad de esto, esta puede ser entonces transportada al aparato de Golgi, donde se van a modificar varias características de esta proteína y finalmente va a ser destinada hacia distintas zonas de la célula. Acá se ejemplifican dos, la membrana plasmática o los lisosomas. En general no van directo a los lisosomas, así que esto es un pequeño error en este cuadro. Pero el cuadro en general, si ustedes se hacen una imagen de este cuadro y pueden ponerle los nombres y las estructuras y explicar lo que está pasando en cada punto, este es un excelente resumen de la clase. ¿Ya? Entonces, la síntesis de proteínas asociadas al retículo endoplasmático se debe justamente a esta secuencia de aminoácidos que conforman la señal hidrofóbica, que es el péptido señal. Y fíjense que hago hago el caso particular de que estamos hablando de una señal hidrofóbica. Y vamos a hablar de por qué es importante que esta sea una señal hidrofóbica. ¿Ya? Fíjense los aminoácidos que componen el péptido señal. No tenemos una secuencia de aminoácidos, tenemos múltiples. ¿Okay? Esto quiere decir que múltiples proteínas se han desarrollado a lo largo de la historia que tienen péptidos que funcionan como péptidos señal. Pero ¿qué características en común tienen? Fíjense los aminoácidos que miramos acá. Fenilalanina, leucina, 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 fenilalanina, isoleucina, serina, glicina, serina, alanina, fenilalanina, serina. Estos que vemos acá son todos aminoácidos hidrofóbicos. Son aminoácidos apolares. Es decir, van a mostrar más afinidad con zonas apolares, más afinidad con lípidos, más afinidad con las zonas hidrofóbicas de otras proteínas y van a tener menos afinidad con el agua. ¿Ya? En general, termodinámicamente, esta secuencia, estos aminoácidos, el meterlos en agua es termodinámicamente, ¿cómo podríamos decir? Presenta complicaciones termodinámicas, es decir, requiere energía. Entonces, al ser difíciles de meter en una secuencia de agua, es más fácil meterlas en una membrana o algo por el estilo. Pero fíjense acá, la lisina, la arginina. Estas secuencias estos son aminoácidos con carga positiva, que van un poco antes del péptido señal. Y como vamos a ver en unos minutos más, esta secuencia positiva, este aminoácido positivo, es lo que se llama la regla del positivo hacia adentro, o positivo dirigido hacia el citoplasma. ¿Por qué? Lo vamos a hablar en unos minutos más, pero recuerden esto. Esta secuencia positiva, este aminoácido positivo, va a hacer que esta parte del péptido señal quede mirando hacia el citoplasma.
cuando el resto de la secuencia proteica, que va a seguir sintetizándose, vamos a seguir agregándole aminoácidos al final de esta secuencia, ¿verdad? Acá va a crecer la proteína por mucho tiempo, bueno, no sé mucho tiempo, pero varios aminoácidos. Esto va a ir siendo empujado hacia el interior del lumen, ¿ya? Entonces veamos un ejemplo aquí, otro video. Este video es de la Sociedad Americana de Biología Celular. Yo encuentro que es uno de los mejores videos con respecto a esto. Y vemos acá justamente el complejo de RNA, unidad pequeña del ribosoma, unidad mayor del ribosoma. Y acá tenemos otro participante. Esta es la partícula de reconocimiento del péptido señal. Y hablamos de partícula de reconocimiento de péptido señal porque esta es una ribonucleoproteína. Es decir, es un complejo de RNA con proteínas. No solamente son proteínas. Y fíjense que este complejo, el complejo de la partícula de reconocimiento de péptido señal, a su vez va a ser reconocido por un receptor que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Y acá tenemos nuevamente ese poro acuoso del que hablábamos, que es el traslocón, ¿ya? Entonces activemos el video, ¿ya? Fíjense que la partícula de reconocimiento de péptido señal no interactuó con el ribosoma, pero ahora que comienza la síntesis del péptido señal, se une. Acuérdense que el péptido señal tiene características hidrofóbicas. Este es un bolsillo hidrofóbico. Y acá se produjo el bloqueo de la síntesis. Paremos un segundito. Fíjense cómo la partícula de reconocimiento del péptido señal envuelve al ribosoma. Y al envolverlo, inserta una cuña entre la subunidad mayor y la subunidad menor. Y esa cuña lo que hace es bloquear la traducción que estaría ocurriendo. Y este bloqueo no se va a eliminar de aquí hasta que la partícula de reconocimiento de péptido señal sea justamente reconocida por su receptor. Entonces acá tenemos que todo el complejo va a quedar bloqueado hasta que no se adhiera a este receptor que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Al unirse aquí, fíjense lo que va a pasar. El receptor va a transferir todo el complejo ribosoma mRNA al traslocón y va a sacar la partícula de reconocimiento de péptido señal. Y fíjense que el ribosoma sigue la síntesis y al seguir esto empuja físicamente con la proteína que está sintetizando la apertura del traslocón y se desplaza justamente una cadena de aminoácidos que corresponde al tapón. Y fíjense que al desplazarse, eso permite que el péptido señal quede insertado ahí. Ese péptido ahora va a ser procesado, es decir, va a ser cortado por la peptidasa del péptido señal. Fíjense que es hidrofóbico, así que no flotaría para ningún lado, quedaría acá. Y sigue ahora inyectándose la proteína hacia el interior del retículo endoplasmático. Y al haber sido inyectada, esa proteína ahora se encuentra en el lumen, es decir, la luz del tubo del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Aquí lo vemos esquematizado, un esquema del Alberts, muy claro. Se fijan, acá tenemos todo el complejo ribosoma, partícula de reconocimiento de péptido señal, se transfiere y se fijan cómo el péptido señal se inserta entre dos subunidades que forman el traslocón y justamente ocupa esta zona donde se enfrentan estas dos subunidades, que es un bolsillo hidrofóbico. Entonces, como es hidrofóbico, se puede insertar perfectamente aquí, continúa la síntesis hacia el interior, y la peptidasa la corta, y eso simplemente, como puede flotar o hacia acá o hacia la membrana, va a tender a flotar hacia la membrana, siendo que la membrana tiene zonas hidrofóbicas, y va a quedar entonces esto en la membrana plasmática. Y fíjense que el amino terminal del péptido señal quedó mirando hacia el citoplasma. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes que el péptido señal tenía acá una arginina o una lisina, ¿verdad? La carga positiva hacia adentro. La carga positiva queda del lado del citoplasma. Y esto es una regla, esto va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Si ustedes dieran vuelta a esto y pensaran que este es el citoplasma y esto fuera el exterior de la célula, ustedes tendrían por acá la bomba sodio-potasio, que estaría justamente obligando la salida de sodio y el ingreso de potasio,
generando una diferencia de potencial, ¿verdad? El citoplasma quedaría con una carga más negativa que el exterior de la célula. Y se acuerdan que habíamos hablado del calcio, ¿verdad? Si estamos concentrando calcio en esta zona, ¿será el mismo ambiente aquí que acá? Entonces, justamente, las cargas positivas en este interior van a aumentar la tendencia que la carga positiva del péptido señal quede mirando hacia el lado citoplasmático. ¿Ya? Y fíjense, si ustedes intentan hacer el experimento que se hizo de hecho, ¿ya? De obligar la síntesis, ¿ya? De proteínas que tienen péptido señal y agregar estas proteínas después a vesículas originarias del retículo endoplásmico rugoso, no van a ingresar. Si lo hacen en conjunto, lo que vamos a ver es que ingresan, pero además que este péptido señal se degrada. Quiere decir que tenemos justamente una maquinaria que se va a encargar de procesar el péptido señal que se presenta en estas proteínas. ¿Ya? Revisémoslo una vez más. Acá tenemos justamente el complejo ribosoma, ¿ya? Subunidad menor, subunidad mayor, mRNA. Comienza la síntesis. SRP, como yo les había adelantado, es una ribonucleoproteína. Se une al péptido señal, bloquea la síntesis, se une a su receptor en el retículo endoplasmático rugoso. Gracias a la hidrólisis de GTP genera la transferencia del complejo ribosoma mRNA al traslocón. Eso obliga a la apertura justamente del canal lateral del traslocón. Funciona la peptidasa del péptido señal, que dale que aquí insisten que el péptido sale volando para algún lado y acuérdense que queda en la membrana. Y aquí continúa la síntesis de la proteína. Y esto continúa hasta que la proteína simplemente termina la síntesis, llegamos a las secuencias de detención que permiten la apertura del ribosoma y la proteína que ya había ingresado en buena parte al interior continúa justamente ingresando y se cierra como una proteína entonces bien formada y se cierra el traslocón. ¿Ya? Ahora, si ustedes piensan que esto está ocurriendo una y otra vez, para cuando este se cerró, acá se instaló otro. Entonces tenemos polirribosomas en la superficie del retículo endoplasmático hasta que este RNA cumpla su vida media y se degrade. ¿Ya? Entonces aquí vemos justamente el complejo de la subunidad menor, la subunidad mayor, acoplada al traslocón. Y el traslocón lo que hace es que tenemos una secuencia cerrada y que se abre. Y se forma justamente... Vamos a mirar bien. ¿Ven ahí? Se forma un lumen que se puede abrir por los lados, ¿verdad? Entonces vemos cómo se forma ese lumen y que se puede abrir lateralmente a una zona que posee una zona hidrofóbica, otra zona hidrofóbica, y acá tenemos la membrana, que también es una zona hidrofóbica, hacia la cual el péptido señal se va a poder desplazar. Mientras que el polipéptido continúa creciendo por este poro acuoso. ¿Ya? Punto interesante, demostrar que ese poro es acuoso. Fue bastante complejo, no fue trivial, pero fue interesante en términos de la biología, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en eso porque fue bastante complejo. Fíjense que la inserción de proteínas en la membrana, como habíamos visto el tipo 1 de la clase 1, se fijan que la proteína se inserta. Perdón, me estaba olvidando. Acá tenemos proteínas que van a ser de transmembrana. Estas proteínas ingresan con su péptido señal y en particular ocurre un paso en que se detiene este ingreso. ¿Y por qué creen ustedes que se detiene? ¿Qué características creen que tendrán los aminoácidos que forman esta hélix alfa en el interior de una membrana? Hidrofóbicos, ¿verdad? Entonces, esta zona hidrofóbica, fíjense que no es parejamente hidrofóbica. Tenemos una zona más hidrofóbica en el centro y con algunas características hidrofóbicas casi al lado de las cabezas de los fosfolípidos y probablemente ya polares
al tocar los fosfolípidos. Y si ustedes ven la distribución probabilística de los aminoácidos, van a ver que esta zona probablemente tiene una mayor probabilidad de poseer aminoácidos apolares que polares. Y esta tiene una mayor probabilidad de tener aminoácidos polares. Fíjense que puede quedar con el carboxilo terminal mirando hacia el citoplasma. Pero existen posibilidades que quede el amino, esto se pasó, mirando hacia el citoplasma. Entonces, tenemos las de clase 1, que son con el carboxilo. Las de clase 1 son con un dominio de transmembrana. Las de tipo 1 son con el carboxilo hacia el interior de la membrana. Las de clase 2 son con el amino terminal hacia el interior. Y fíjense que para hacer esto, la proteína, el lado amino, es más o menos corto. Y tercera es las de tipo 3, que quedan básicamente con la mayor parte de la proteína asociada a la cara citoplasmática. Y bueno, acá tenemos las clase 2, que son de múltiples segmentos de transmembrana. Y vamos a hablar de cómo se forma eso. Fíjense que aquí comenzamos nuevamente la síntesis de la proteína, ¿verdad? Se cortó el péptido señal, hasta aquí lo que ya habíamos visto. Pero fíjense que ahora se instala un sistema que se llama de detención de transferencia, una secuencia de aminoácidos que vamos a llamar detención de transferencia o ancla. Y fíjense que esta ancla tiene características hidrofóbicas. Entonces no se va a seguir sintetizando en el poro acuoso, sino que se va a seguir sintetizando acoplado a lo que habíamos visto, ¿no? A los lados de este poro. O sea, se va a estar sintetizando por el lado. Y eso quiere decir que cuando termine la síntesis de estos aminoácidos hidrofóbicos, en vez de soltarse hacia el poro del traslocón, se va a soltar hacia la membrana. El ribosoma va a seguir su síntesis, la proteína ahora se encuentra anclada en la membrana del retículo endoplasmático y cuando termine su síntesis se va a soltar. Y aquí tenemos ya una proteína que quedó con el carboxilo terminal del lado citoplasmático. Esta secuencia de ancla o de detención de transferencia anclando justamente en la membrana y el amino terminal hacia el interior del retículo endoplasmático. ¿Ya? Una versión más en tridimensional, ¿ya? Nada más que ver. Pequeño detalle. Se fijan que cuando abría el péptido señal, justamente esta secuencia de detención de transferencia se va a insertar aquí, ¿ya? Entonces cuando siga siga sintetizándose, va a salir hacia la membrana del retículo, en vez de quedarse metida dentro del poro acuoso. Pero aquí tenemos dos proteínas, las proteínas de clase 1, pero de tipo 2 y de tipo 3. Y fíjense que, independiente del péptido señal que tuviera al principio, la secuencia de transferencia aquí se va a asociar al traslocón. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de este aminoácido con carga? De acuerdo a donde se encuentre un aminoácido con carga positiva con respecto a esta secuencia de detención de transferencia, es la... ¿Cómo podríamos decir? Es la conformación que va a adquirir la proteína final. Si los aminoácidos de carga positiva están acoplados hacia el lado amino, el lado amino va a quedar del lado citoplasmático. Si se encuentran acoplados hacia el lado carboxilo, es el lado carboxilo el que va a quedar hacia el lado del citoplasma. ¿Ya? Entonces esto nos permite, le permite a la célula básicamente cambiar, definir cuál va a ser la distribución de una proteína. Fíjense que evolutivamente esto es muy interesante porque esto es una mutación puntual. Esto lo cambia el sistema con una sola mutación puntual. Entonces, al cambiar de esta manera, tan simplemente, esto podría generar una proteína completamente distinta, con una topología se refiere uno cuando hablamos de cómo se estructura la proteína en la membrana, con una topología totalmente distinta, podría estar completamente invertida. Y de hecho hay casos de proteínas en que una subunidad es hacia un lado y la otra subunidad es hacia el otro. Pero bueno, es más complejo, ¿verdad? Fíjense qué es lo que pasa. Aquí tenemos
múltiples secuencias ancla. Entonces, una se acopla al poro y sale hacia el lado de la membrana, y la otra ahora se acopla al poro, se pone también en el bolsillo hidrofóbico y sale. ¿Mm? Y estas dos secuencias ahora están de transmembrana. ¿Mm? Y podemos ver justamente estas secuencias de transmembrana, ¿Mm? algunas más hidrofóbicas que otras. Si ponemos la secuencia de aminoácidos aquí, lo que llamaríamos la estructura, ¿de qué tipo? Primaria de la proteína, es decir, la secuencia de los aminoácidos, y vamos graficando los aminoácidos de acuerdo a su hidrofobicidad, ¿ya? Los primeros son hidrofílicos, el gráfico va hacia abajo. Los siguientes ya son hidrofóbicos, el gráfico va hacia arriba. Este es lo que se llama un gráfico de Kite-Doolittle, ¿ya? Dos personas que lo describieron inicialmente. Y se fijan que esto nos dice, mire, estos aminoácidos, estos 20 aminoácidos, estos 15 aminoácidos aquí, son muy hidrofóbicos. Y después lo sigue más allá otra secuencia de unos 15-20 aminoácidos hidrofóbicos. Después otros 15, otros 15, otros 15. Entonces, acá lo que podemos hacer es una predicción, ¿ya? Podemos predecir que estas secuencias hidrofóbicas probablemente sean segmentos de transmembrana. ¿Y por qué decimos segmentos de transmembrana? Porque tienen el largo adecuado para ser segmentos de transmembrana. Cuidado, esto es una predicción, esto es una sugerencia, esto es una opinión. Ustedes con esto no han demostrado que esta proteína tenga esta distribución, lo que llamaríamos esta topología, ¿ok? Solamente la estamos sugiriendo. Una vez que hicimos esta sugerencia hay que hacer los experimentos para venir a demostrarla. ¿Mm? Ahora, ¿qué tipo de proteína estamos hablando acá? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una proteína con 7 segmentos de transmembrana, con el amino terminal hacia el lumen, con el carboxilo terminal hacia el citoplasma. Es altamente probable que estemos hablando de un receptor de membrana asociado a proteína G trimérica, ¿ya? Pero sigamos. Ahora, este no es el único procesamiento que sufre la proteína en el retículo endoplasmático. En la medida que va siendo sintetizada en una secuencia particular que es reconocida como serina o treonina, seguida por un aminoácido cualquiera y después asparragina, ocurre lo que se llama la glicosilación. Y lo que pasa aquí es que estos 14 azúcares que vemos acá son transferidos en bloque a este grupo amino de la asparragina. Entonces, pasa de ser un aminoácido medianamente pequeño a un bloque grandote. ¿Okay? Esto va a ocupar espacio. Esto se va a hidratar. Esto va a dar lugar a una proteína con una secuencia bastante grande de azúcares. ¿Okay? Y justamente acá tenemos esta asparragina que es reconocida, y este árbol de glicosilaciones que se encuentra asociada a un lípido que se llama dolicol es transferido íntegramente a esa asparragina. Y fíjense entonces, ahora tenemos que la proteína, el tamaño del aminoácido más o menos pequeño, y aquí cada una de estas es una molécula de 6 carbonos. En la medida que esta proteína vaya siendo sintetizada y que su estructura tridimensional sea correcta, 3 glucosas que se encuentran en este árbol de glicosilaciones van a ser cortadas, es decir, van a ser podadas. Y cuando sean podadas estas 3 glucosas, ¿okay?, se va a podar entonces una manosa que vemos acá, o ya no vemos aquí, y eso es la señal de que esta proteína está lista para salir del retículo endoplasmático. Mientras estos cortes no ocurran en las proteínas que están glicosiladas, no salen del retículo endoplasmático. ¿Y por qué? Porque hay una indicación de que su estructura tridimensional no es la correcta. Otro tipo de glicosilaciones que pueden ocurrir son las que ocurren sobre serina y treonina. Estas glicosilaciones son más pequeñas que las que vimos sobre asparagina. De hecho, el enlace glicosídico que se forma sobre serina o treonina, por lo general, incorporará de 1 a 4 residuos de azúcares. Entonces, esto hablamos de una glicosilación bastante
menos extensa que la glicosilación en N, que es la que veíamos antes. ¿Por qué glicosilación en N? Si vemos la estructura de la asparagina, observamos este grupo amino al final, y en la serina observamos este grupo, este oxígeno, que es donde ocurre la glicosilación en O. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función de estas glicosilaciones? Por un lado, tenemos que las glicosilaciones van a generar una protección de la célula, pero en particular son parte del mecanismo de control de calidad. Y ahora, vamos a hablar del mecanismo de control de calidad. Lo primero que hay que tomar en consideración es que las proteínas, para adquirir su estructura tridimensional, muchas de ellas no adquieren su estructura tridimensional nativa sin ayuda de otras proteínas. Proteínas que denominamos chaperonas. ¿Ya? Entonces, en la medida que avanza la traducción y se van exponiendo dominios hidrofóbicos, que en general debieran quedar protegidos del ambiente hidrofílico en que se encuentran, estas proteínas chaperonas se van a unir a estos dominios hidrofóbicos y van a permitir justamente que se asocien de manera correcta. Y aquellos que no queden asociados de manera correcta, las proteínas chaperonas intentarán conformarlos a la estructura que corresponda en que la proteína quede estabilizada en el citoplasma. En particular, una proteína del retículo endoplasmático que se llama BIP, ¿ok? Esta es una heat shock protein de 70 kilodalton, básicamente. Lo que hace es que justamente permite que las proteínas que ingresan al retículo endoplasmático adquieran su estructura tridimensional correcta. Y eso lo hace al unirse a secuencias hidrofóbicas y de manera dependiente de ATP, reestructura la proteína y la libera después de cada ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que nuestra proteína, sin estar correctamente conformada, presenta su glicosilación. Y esta glicosilación tiene entre 1 y 3 glucosas. Estas glucosas le permiten interactuar con otra proteína de tipo chaperona, que es calnexina, ¿ya? Y al interactuar con calnexina, que va a utilizar ATP para modificar la estructura de la proteína que está siendo unida, ¿ya? Calnexina va a intentar darle la estructura tridimensional adecuada y va a cortar justamente, o la va a pasar más bien a una glicosidasa que va a cortar esta glucosa que veíamos acá. Ahora, podemos observar que aquí queda todavía un dominio que no está completamente conformado, ¿ya? Ese dominio justamente le permite interactuar con una enzima que es la glucosildtransferasa. Transfiere azúcares, ¿verdad? Y justamente al interactuar con este dominio hidrofóbico expuesto, glicosila nuevamente en el árbol de glicosilaciones y le agrega una glucosa. Y de nuevo entonces puede interactuar con calnexina. Y esto es un ciclo que se repite múltiples veces hasta que la proteína adquiere su estructura adecuada, no es reconocida por la glucosildtransferasa y entonces ahora puede... falta aquí un dato, que se procesa una manosa también, se corta una manosa, y ahora con su estructura tridimensional correcta puede salir del retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces acá es clave pensar en lo siguiente: no todos los dominios de las proteínas adquieren su estructura correcta de manera autónoma. Muchos necesitan ayuda de las chaperonas. Calnexina y calreticulina, que son chaperonas, permiten que justamente las proteínas adquieran su estructura tridimensional correcta. La glicosiltransferasa, si encuentra un dominio hidrofóbico con el cual interactuar, va a agregarle una glucosa de nuevo. ¿Ya? Aún así, hay muchos polipéptidos, hasta el 80% de algunas proteínas terminan mal estructuradas. Estas proteínas son dislocadas al citoplasma, es decir, son transferidas desde el interior del retículo endoplasmático hacia el citoplasma. Y una vez ahí son ubiquitinadas, se le agrega una pequeña proteína que se llama ubiquitina, lo cual es una señal para que sean degradadas en el proteosoma. ¿Ya? Ahora, otras funciones que cumple la glicosilación, ¿ya?, es que puede hacer que la proteína sea más resistente a la digestión por proteasas. ¿Ya? Como habíamos dicho, ayudar al proceso de plegamiento. Puede participar de los mecanismos de destinación,
Una glicosilación adecuada sirve de señal para que la proteína sea empaquetada a la vesícula correcta. Y finalmente, muchos oligosacáridos se exponen en la superficie celular formando una capa de azúcares que pueden funcionar para reconocimiento de las células, pueden formar mucinas, parte del glicocálix que protege a la célula, etc. ¿Ya? Entonces esto es parte de la modificación de las proteínas que pasan por el retículo endoplasmático y por el aparato de Golgi. Y quedémonos con ese dato porque en general no vamos a ver proteínas glicosiladas que sean proteínas citoplasmáticas. Otra cosa que ocurre dentro del retículo endoplasmático dentro del retículo endoplasmático rugoso, es la acción de la disulfuro isomerasa. Y ustedes pueden ver acá que se establecieron enlaces disulfuro entre dos cisteínas y dos cisteínas acá. Y la disulfuro isomerasa lo que hace es que modifica justamente esos enlaces y permite entonces que la proteína quede más estabilizada y más, podríamos decir, amarrada por estos enlaces, ¿ya? Y permite justamente que la proteína adquiera y mantenga su estructura tridimensional correcta. Piensen que muchas proteínas que podrían perder su estructura tridimensional son aseguradas por la acción justamente de los enlaces disulfuros. Y finalmente, una cosa más que ocurre dentro del retículo endoplasmático es la formación de los complejos proteicos, es decir, el ensamblaje de la estructura cuaternaria de las proteínas, es decir, como ustedes pueden ver en este anticuerpo, ¿verdad? Acá tenemos una cadena peptídica, otra cadena peptídica, otra y otra, es decir, 4 cadenas peptídicas formando un complejo proteico que es el anticuerpo, que se va a secretar en forma de anticuerpo, no en forma de cadenas independientes. Y esto nos lleva a un tema muy candente últimamente que se llama la respuesta a proteínas mal estructuradas, o UPR, Unfolded Protein Response. Y aquí lo que observamos es que en la medida de que se generen y se acumulen proteínas que no han adquirido su estructura tridimensional adecuada, se genera lo que se llama el estrés de retículo. Y este estrés de retículo se caracteriza porque todas las proteínas chaperonas están siendo secuestradas a las proteínas que se están sintetizando. Y al secuestrarse van a estar menos disponibles las proteínas chaperonas para interactuar con estos 3 sensores: PERK, ATF6 e IRE1. Y fíjense qué características tienen esto. Son proteínas que funcionan básicamente como transductores de señales. Fíjense PERK. El que PERK no interactúe con VIP permite que múltiples dominios, múltiples subunidades de PERK se dimericen. Y esto genera una autofosforilación. Y después genera justamente la fosforilación del factor ELF2-alfa, ¿ya? Que deriva justamente en una inhibición de la transcripción, ¿ya? Es decir, la cantidad de RNA que está siendo sintetizado disminuye. Fíjense el modelo que ocurre con respecto a ATF6. ATF6, en ausencia justamente de proteínas chaperonas con las cuales se puede unir, fíjense que esta es una proteína de transmembrana que se divide en dos. Un dominio que queda dentro del lumen del retículo endoplasmático y otro citoplasmático que ahora pasa a ser un modulador de la transcripción. Es decir, modula cuánto se van a transcribir los RNAs. Y finalmente IRE1, ¿ok? IRE1 es bien interesante porque se forma un dímero, pero este dímero no genera fosforilación de otras proteínas, sino reconoce un RNA no totalmente procesado que se encuentra en el citoplasma, el RNA de XBP1. Al reconocerlo, termina el proceso de splicing y genera un RNA final que sí es funcional y que va a entonces poder traducir la proteína XBP1. Y esta proteína XBP1 va a ser la que va a ir a bloquear la transcripción.
Entonces todos los procesos de respuesta a proteína malformada que estamos viendo actúan a través de bloquear la transcripción de muchas proteínas y por otro lado de aumentar la transcripción de proteínas del tipo chaperonas. Es decir, aumenta la cantidad de chaperonas y disminuye la síntesis de proteínas asociadas al retículo. Entonces, algunas preguntas del retículo endoplásmico que debieran contestar al final de esta unidad: ¿cuál es su origen? ¿Cómo se asocia a la membrana nuclear? ¿Qué es el retículo endoplásmico liso y rugoso? ¿Qué células están enriquecidas en cada uno de estos tipos? O por lo menos algún ejemplo de una de ellas. ¿Qué funciones cumple los retículos endoplasmáticos? ¿Son un mismo organelo, por ejemplo? ¿Cómo definiría usted un péptido señal? ¿Cómo lo reconoce? ¿Qué ocurre después de que es procesado? ¿Por qué hablamos de una partícula de reconocimiento de péptido señal? ¿Cómo es la estructura de un dominio de transmembrana? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se insertan proteínas de tipo 1 y de tipo 2? ¿Qué pasa si le retiro el péptido señal a una proteína soluble del lumen del retículo? ¿La voy a convertir en una proteína de transmembrana de tipo 1? ¿Qué debo hacer para lograr que una proteína de transmembrana de tipo 1 sea secretada en forma soluble? ¿Qué es una lipasa? ¿Cómo se sintetiza el colesterol? ¿Dónde es? Y la pregunta final: ¿cómo se van a aprender todo esto? Buenas tardes.